Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Martín Cárdenas López, perteneciente al grupo GT 11071E de la Ingeniería Tecnologías de la Información. En este video les voy a enseñar algunos conceptos básicos del Internet de las Cosas. Sin más que decir, comencemos. Internet de las Cosas. Historia. Todo comienza en 2009 cuando Kevin Ashton, profesor del MIT en aquel entonces, usó la expresión Internet of Things o IoT de forma pública por primera vez, y desde entonces el crecimiento y la expectación alrededor del término ha ido en aumento de forma exponencial. Fue en el RFID Journal cuando Ashton acuñó públicamente el término, aunque él mismo ha comentado que la expresión era de uso corriente en círculos internos de investigación desde 1999, si bien no se hizo público de forma notoria hasta entonces. Aplicaciones. Estos son los 5 usos más importantes del Internet de las Cosas. Edificios inteligentes. Se transmiten datos e información de manera constante acerca del funcionamiento de todas las disciplinas integradas en un edificio, desde el clima hasta la protección contra incendios. Ciudades conectadas. A través de sensores, facilitan el flujo de medios de transportes, ciclistas y peatones. E-movilidad y smart grids. Se trata de un sistema basado en tecnología cloud capaz de proporcionar información y servicios a los consumidores y a los agentes comerciales e industriales que participan en la producción, distribución, transporte y comercialización de energía. Fábrica digital. La industria 4.0 se beneficia del Internet de las Cosas, aprovechando el almacenamiento y procesamiento de datos provenientes de las maquinarias. De esta manera se reducen costos y problemas de espacio, ya que la capacidad de almacén es enorme y puede ampliarse rápidamente, así como conectar varios gestores a la vez. Salud. En el entorno sanitario, tanto el IoT como el Big Data tienen un enorme potencial que para los pacientes genera beneficios directos. La implementación de herramientas basadas en la administración y análisis de datos mejora el diagnóstico, reduce el costo sanitario y se traduce en un mayor control asistencial y mejor comunicación médico-paciente. Evolución. Tan solo en 2015, alrededor de 10.000 millones de dispositivos se conectaron a Internet, mientras que para el 2020 se espera que habrá 34.000 millones de dispositivos, de los cuales 24.000 millones representarán al IoT y solo 10.000 millones serán dispositivos tradicionales de computación, por ejemplo, teléfonos inteligentes, tabletas, smartwatches, etcétera, etcétera. Detalla el informe How the Internet of Things Will Affect the World, realizado por Business Insider. Lenguaje de programación Python. Origen. La historia del lenguaje de programación Python se remonta hacia finales de los 80s y a principios de los 90s. Su implementación comenzó en diciembre de 1989, cuando en Navidad Guido van Rossum, que trabajaba en el CWI, un centro de investigación holandés de carácter oficial que, entre otras cosas, actualmente alberga la oficina central del W3C, decidió empezar el proyecto como pasatiempo, dándole continuidad al lenguaje de programación ABC.
del que había formado parte del equipo de desarrollo en el CWI. Dicho lenguaje se enfocaba en ser fácil de usar y aprender, manteniendo potencia en su desempeño, pero el lenguaje disponible en la época de su creación hacía difícil su uso y el proyecto no trascendió como se esperaba. Van Rossum es por tanto el autor principal de Python y continúa ejerciendo un rol central decidiendo la dirección del lenguaje. En la comunidad de Python se le conoce como benevolente dictador vitalicio, en inglés Benevolent Dictator for Life o BDFL. El nombre Python viene dado por la afición de Van Rossum al grupo Monty Python. Evolución. Diciembre de 1989. Comienzo de la implementación. 1990. Publicación interna en CWI. 20 de febrero de 1991. Python 0.9 publicado en all.source. Enero de 1994, Python 1.0. 16 de octubre de 2000, Python 2.0. 3 de diciembre de 2008, Python 3.0. Aplicaciones. Estas son las industrias que usan este lenguaje de programación. Python en la inteligencia artificial. Permite plasmar ideas complejas con unas pocas líneas de código, lo que no es posible con otros lenguajes. Python en Big Data. El uso de Python está muy extendido en el análisis de datos y la extracción de información útil para empresas. Además de su simplicidad, que es una gran ventaja, Python cuenta con bibliotecas de procesamiento de datos como PyDub, que son de gran ayuda para los profesionales, ya que puede escribir un código de MapReduce en Python y procesar los datos en el clúster HDFS. Python en Data Science. Desde la introducción de los motores numéricos de Python como Pandas y NumPy, los investigadores han cambiado a Python desde el anterior lenguaje MATLAB. Python se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos, e incluso los visualiza con bibliotecas populares como Matplotlib y Seaborn. Python en frameworks de pruebas. Herramientas de testing como UnitTest y PyTest y NosTest hacen que las pruebas sean más fáciles. Python además admite pruebas entre plataformas y navegadores con diferentes marcos, como PyTest y Robot. Python en desarrollo web. Python permite construir mucho más con menos líneas de código, por lo que se crean prototipos de forma más eficiente. El framework Django proporcionado por Python es una ventaja para todos los desarrolladores, ya que puede usarse para crear aplicaciones web dinámicas y muy seguras. Conceptos básicos de programación con Python. Tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos en Python, los cuales son numéricos. En Python los números pueden ser enteros, flotantes o complejos. Booleanos. Los tipos de datos booleanos se utilizan para representar verdadero y falso, mediante las palabras reservadas true o false respectivamente. Cadenas. Aunque las cadenas no son usualmente importantes para análisis numérico, sí lo son para mostrar resultados por la terminal o shell. Una cadena debe delimitarse con comillas simples o dobles y admite caracteres de escape. Listas.
Una lista es una colección de objetos, números enteros, flotantes, complejos, cadenas, etcétera, etcétera. Una lista se delimita utilizando corchetes o llaves y sus elementos han de separarse con comas. Tuplas. En muchos sentidos, una tupla es como una lista. Contienen una colección de objetos de distinto tipo, es decir, son una lista de elementos de diferente tipo de dato. Diccionario. Un diccionario se compone de dos partes, una llave, palabra y un valor, definición. Las llaves siempre deben ser un tipo de dato primitivo. La llave y el valor se separan con dos puntos suspensivos y sus elementos con comas. Variable. Una variable es un sitio donde guardamos una determinada información en función del tipo de información que guardemos, texto, números, booleanas, etcétera, etcétera. La variable será de uno u otro tipo. Constante. Una constante es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. En Python, las constantes son usualmente declaradas y asignadas en un módulo. Aquí el módulo significa un nuevo archivo que contiene variables, funciones, etcétera, etcétera, el cual es importada en el archivo principal. Operaciones aritméticas. Las 4 operaciones aritméticas básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Al sumar, restar o multiplicar números enteros, el resultado es entero. Entrada por teclado, función input. En informática, la entrada de un programa son los datos que llegan al programa desde el exterior. Actualmente el origen más habitual es el teclado. Salida por pantalla, función print. En informática, la salida de un programa son los datos que el programa proporciona al exterior. Aunque en los inicios de la informática, la salida más habitual era una impresora. Hace muchos años que el dispositivo de salida más habitual es la pantalla del ordenador. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Chao.